¿Ya está grabando, Enrique? Sí, ya está. Ah, perfecto, gracias. Bueno, habíamos quedado entonces en ahora arrancar con la parte de valoración sensorial, ¿sí? Que hoy Adrián al principio había hecho mención del tema, ¿sí? Y ver un poquito, analizar, observar cómo, qué influencia tienen los sentidos en cuanto al consumo de alimentos, ¿sí? La valoración por parte o utilizando los diferentes sentidos, como ser el gusto, el olfato, la vista, el tacto, o sea, la relación de la textura del alimento, ¿sí? eh, y también cómo hay preferencia por cierto tipo de alimentos por parte de los animales. Vamos a ir viendo un poquito los diferentes sentidos. Por un lado, tenemos el sentido del gusto. Hay que considerar que eh, el, no me sale la palabra, pero la agudeza, ahí está la agudeza, el sentido del gusto, no va a ser la misma en los diferentes animales, ¿sí? Hay animales que, o sea, los animales van a tener diferentes números o variación en cuanto a las papilas gustativas, ¿sí? Según su especie, y eso va a determinar de que no sea o no tenga el mismo efecto en una o en otra especie, ¿sí? Este, Obviamente hay que considerar, cuando nosotros hablamos del gusto, eh, los, los gustos que tenemos son cuatro, ¿sí? El salado, el dulce, el amargo y el ácido, ¿sí? Tenemos cuatro gustos nomás. Todos los otros que nosotros decimos que son sabores, digamos, es porque tenemos una interconexión con el sentido del olfato, ¿sí? Otros serían aromas. Si no, fíjense, por ejemplo, cuando nosotros estamos con alguna enfermedad como gripe, por ejemplo, y decimos, no siento el gusto de la comida. Pero si ustedes prueban una comida salada, van a sentir lo salado. Si prueban una comida dulce, van a sentir el sabor dulce. Lo que no van a sentir es, por ejemplo, si están comiendo una frutilla con los ojos cerrados, no van a saber que es una frutilla porque no, en realidad no están sintiendo el aroma de la frutilla, porque tienen el sentido del olfato suprimido, ¿sí? Entonces ahí también hay que tener esa, más que nada por una cuestión de conceptos, pero genéricamente cuando estamos hablando de estas características respecto al alimento, ¿sí? A sustancias que nosotros agregamos, por ejemplo, para conferir características de este tipo, llamamos sabor, ¿sí? O sea, en este caso agentes saborizantes, ¿sí? Pero como que, no sé, no quiero sonar muy confuso, pero no sé si se entiende la idea que quiero dar de que por ahí generalizamos en un todo, ponemos como que fuese el gusto, pero muchos de esos sabores son olores, en realidad son aromas. A eso es lo que quiero llegar. Eh, y bueno, por ahí el sentido del gusto tiene, eh, en cierta medida, tiene efecto o influencia en el consumo y en algunos casos no. O sea, esta imagen viene a colación, por ejemplo, acá menciona, no sé si se llega a leer acá abajo, está en inglés, pero dice sabor a cordero y blueberry, que sería, si no me equivoco, los arándanos, ¿sí? Muchas veces no es que estoy criticando, pero las empresas, las fábricas de alimentos balanceados para mascotas le colocan agentes saborizantes, pero siempre haciendo referencia a las preferencias humanas, porque te ponen sabor a cordero, sabor a merluza, un alimento para gato con sabor a pescado, no sé, a un determinado pescado.
pero nosotros no sabemos si los animales tienen esa predilección tan fina, por así decirlo, a no ser que, no sé, miran el gourmet, sus perros, sus gatos, pero por ahí muchas veces esta cuestión de determinados sabores en los alimentos va más orientado hacia el propietario del animal que hacia el animal en sí. No quiero decir tampoco que los animales no tengan preferencia por determinados sabores, pero hay toda una cuestión de publicidad, de marketing detrás de esta cuestión de los sabores en los alimentos balanceados. Por otro lado, sí, también se colocan agentes saborizantes para hacer que los alimentos sean más apetecibles por los animales. Eso sí, el caso, por ejemplo, de los alimentos, en la alimentación de los lechones, durante la lactancia, se utilizan unos alimentos que se llaman pre-starters, ya se empiezan a usar incluso a los 7 días de vida de los lechoncitos, se comienzan a usar estos alimentos sólidos, con la finalidad de ir preparándolos ya para el consumo o para su transición luego del destete. Y en este caso sí, se colocan agentes saborizantes y nosotros olemos esos alimentos, tienen un olor muy agradable. Se colocan estos agentes para que sea más atrayente hacia los animales este tipo de alimentos, ¿sí? Pero en términos generales, con respecto al gusto, al sentido del gusto, el mismo, en el caso de que un alimento tenga un sabor desagradable, pasa algo muy parecido con el olfato, como vamos a ver enseguida. En el caso de que el animal tenga opciones, digamos, para elegir diferentes alimentos, obviamente va a tener una gran influencia en sentido del gusto. Pero en el caso de que el animal tenga una única fuente de alimento y el gusto no sea del todo agradable para el animal, si el animal tiene hambre, de todas maneras va a consumir el alimento, ¿sí? O sea, no es un sentido de que me va a impedir el consumo de alimento, ¿sí? Actúa así al momento de la elección de diferentes alimentos y sí también estimulando el consumo, ¿sí? En el caso de que tenga agentes que son bastante atrayentes hacia los animales. El sentido, no sé si vieron acá, no está mencionado. El sentido del olfato, ¿sí? Es un sentido muy, muy desarrollado en los animales, muy agudizado, muy agudo. Y acá también pasa lo mismo que es lo que ocurría en el sentido del gusto, en cuanto al animal tiene o no opciones a la hora de escoger el alimento, ¿sí? Es decir, si el animal puede elegir alimentos, sí, va a haber una mayor influencia en el sentido del olfato, pero a la hora de no contar con opciones, de tener una única fuente de alimento, el animal lo va a consumir igual, ¿sí? Y en esta situación, en el sentido del olfato, incluso le hace menos caso que al sentido del gusto, porque el sentido del gusto en algunas situaciones incluso sí puede llegar, si te es un sabor muy extremo, puede llegar digamos, hacer que el animal no consuma el alimento, ¿eh? Pero es más difícil que un alimento con olor desagradable no sea consumido por el animal. Si el animal tiene hambre, lo va a consumir, ¿eh? Y también después tiene influencia en la atracción, pero no en el consumo total. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de que nosotros coloquemos alguna sustancia saborizante y odorizante en un alimento, ¿sí? Para hacerlo más apetecible por parte de los animales, podemos tornarlo más atrayente, pero no vamos a lograr que coma más, ¿sí? El consumo total va a ser el mismo. Eso es lo que nos transmite esta idea, ¿sí? Influencia en la atracción, vamos a lograr que el animal consuma un determinado alimento, por ejemplo, un alimento nuevo que nosotros queremos que el animal consuma, podemos lograr que lo haga, pero
no vamos a lograr aumentar el consumo. Eso es lo que va con esta idea. El sentido de la vista es más que nada importante para localizar el alimento. ¿Sí? Los animales se van a valer de la vista para localizarlo. Y hay que tener en cuenta, ¿sí? La capacidad que tienen los animales para diferenciar los diferentes colores, ¿sí? Los distintos animales no tienen la misma capacidad que los seres humanos y ellos entre sí para visualizar distintos colores. Entonces también eso hay que tener en cuenta porque lo mismo que había un chiste de un perro que se compraba un televisor, un LED a color y no tenía mucha utilidad, digamos, por la gama de los colores que podía ver el perro. O sea, lo mismo viene a colación para el color del alimento, ¿sí? Diferentes colores no tendrían mucho efecto si el animal no los puede diferenciar. Ahí preguntan si solo ve verde. ¿Quién? ¿Al perro te referís, Adriana? El perro sí. No, ellos ven en una gama de, por ahí, colores grises. Acá, como te menciona el gráfico, gamas de amarillos y azules, ¿sí? El rojo aparentemente y el verde no llegan a distinguir. Justamente viene como comentario nomás, por ejemplo, los perros lazarillos, los que guían a los ciegos, ellos no distinguen, están entrenados, por ejemplo, para ayudarle a la persona a cruzar la calle, pero ellos no distinguen los colores del semáforo. Ellos distinguen, o sea, saben cuándo tienen que cruzar por la posición de la luz que está encendida, ¿sí? Ellos, esa es digamos, su manera de saber cuándo tienen que cruzar la calle, porque fueron entrenados así, pero no distinguen los colores. Y el semáforo siempre tiene la misma posición a la luz roja, amarilla y verde. La imagen ahí del perro no se llega a ver la escala, Horacio. En el caballo sí, Ah, pero en el perro no se llega a ver. Capaz que por eso es la pregunta. sí. Ahí no sé si ahí se logra ver, Y ahí se ve, perfecto. ¿sí? Ahí se ve la gama de colores que estaría distinguiendo el perro. Muy bien, y con respecto después al sentido del tacto, o sea, con respecto a la textura del alimento, es sí una característica que tiene está muy relacionada con el consumo de alimentos porque depende mucho del tamaño y textura de la partícula con cuán aceptable va a ser el alimento por parte de los animales, ¿sí? Siempre los alimentos comprimidos, en comparación a los alimentos que tienen un carácter pulverulento, o sea, tienen presencia de polvo, van a ser preferidos estos alimentos comprimidos, ¿sí? Porque el polvo en los alimentos genera muchas dificultades a la hora de consumirlo. Por un lado, interfiere o puede generar molestias a nivel respiratorio, ¿sí? Recuerden que los animales introducen su boca en el comedero, están ahí en un contacto muy cercano al alimento, sus fosas nasales están también rozando el alimento. Si ese alimento tiene polvo, va a estar generando mucha molestia, ¿sí? Por otro lado, también ese polvo, una vez alojado en la cavidad bucal, también puede generar sensaciones desagradables, ¿sí? Al mezclarse con la saliva. Pónganse una cucharada de harina en la boca y empiecen a masticar
y eso mismo le va a pasar le estaría pasando al animal comiendo un alimento con mucho polvo, ¿sí? Se estaría formando como una especie de engrudo, y todo eso, como vimos hoy al principio, todos estos pequeños factores, digamos, pueden ir afectando el consumo de los alimentos. En relación, volviendo acá un poquito al tamaño y la textura de la partícula, hay muchos estudios realizados en relación a lo que se llama la granulometría, es decir, tamaño de partícula, ¿sí? Hay muchos estudios que buscan, digamos, la mejor relación, o sea, relación de mejor consumo con un determinado tamaño de partícula. Entonces se adecúan las técnicas de procesamiento o de elaboración de alimentos buscando lograr esos tamaños de partículas, ¿sí? Los cuales tienen una mayor aceptabilidad por parte de los animales. Los alimentos suculentos, es decir, aquellos que tienen un alto contenido de humedad, son también muy apetecibles para los animales, ¿sí? Siempre un alimento húmedo estimula un mayor consumo por parte de los animales frente a un alimento seco. Obviamente hay que tener en cuenta acá de que el agua presente en los alimentos aumenta su volumen, ¿sí? Y nosotros tenemos que ajustar el consumo de materia seca en relación al volumen total, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, les doy un caso rápido. Estamos usando un alimento que tiene 90% de materia seca y queremos reemplazar por otro que tiene 30% de materia seca, ¿sí? Yo tengo que usar, así en términos generales, 3 veces más ese alimento en fresco, ¿sí? Ambos en fresco, obviamente, pero 3 veces más este que tiene 30% de materia seca que el que tiene 90%, para que el animal tenga el mismo consumo de materia seca, ¿sí? Hay que considerar siempre que el agua, ¿no es cierto?, aumenta el peso y obviamente el volumen del alimento. Sí, y también agregar que normalmente eso se debe hacer en el momento de ofrecer el alimento, porque para conservarlo muy húmedo es una complicación, ¿no? Claro, claro. La alimentación húmeda, sobre todo en nuestra zona, ¿sí? En cuestión de horas ese alimento, si se preparó y está húmedo, en cuestión de horas comienza a fermentar, digamos, y ya no tiene las óptimas condiciones para ser consumido, ¿sí? Entonces esa es una cuestión, una aclaración muy importante. No sé si hay preguntas al respecto, hasta acá. Gurises, hasta ahora no veo, pero por ahí alguno se quedó con las ganas. Seguro que sí. O si no, se están guardando para el final. Bueno. ¿A quién le está llamando abuelo Sol? Puso nono. Estamos, ya me asusté también que estamos viejos, pero no para tanto. Bueno, otros factores que afectan el consumo, el peso corporal, y esto lo vamos a ver más, esta cuestión acá del peso metabólico, lo vamos a ver más a fondo cuando veamos requerimiento, ¿sí? Y requerimiento energético. Yo no me quiero adentrar mucho en eso, tampoco para generar confusiones, digamos, pero como está dicho acá, las necesidades energéticas están relacionadas y se ajustan, digamos, más que al peso corporal, al peso metabólico, ¿sí? Ya llegado su momento lo van a ver, pero anoten esto, anoten esa palabra, peso metabólico, ¿sí? Que es, así para adelantarlo nada más rapidito, es una corrección que se hace sobre el peso corporal para adecuar más las estimaciones de requerimiento energético, ¿sí? En relación al peso, que se ajustaría más al peso metabólico que al peso corporal del animal, ¿sí? Es un ajuste entonces que se hace.
sobre el peso corporal. Otros factores que afectan, por ejemplo, el consumo es la presencia del tejido adiposo, como ya mencionamos hoy. Por un lado, tiene un gran efecto una gran participación en la regulación de la teoría, en el mecanismo de regulación, ¿no es cierto?, basado en la teoría lipostática. Y por otro lado también ocupa un espacio físico en la cavidad abdominal, ¿sí? Y ahora ya enseguida, cuando hablemos un poquito de una categoría de cerdo, vamos a ver ahí un poquito la relación que tiene este tejido adiposo, ¿sí? Pero entonces, además de tener un efecto metabólico, también tiene un efecto físico de espacio, de ocupar espacio que debería estar ocupando el sistema digestivo. Entonces, ejerce un límite en ese caso. Otros factores que afectan el consumo son, por ejemplo, el tipo y nivel de producción. Obviamente, animales con mayores tasas de crecimiento van a tener un mayor consumo. ¿Por qué? Porque están teniendo una mayor demanda de nutrientes, ¿sí? Por lo tanto, el consumo tiene que ser mayor para cubrir ese mayor requerimiento. Situaciones fisiológicas, como por ejemplo la preñez y la lactancia, también van a estimular el consumo. Si bien el manejo del consumo de alimentos debe ser diferente en estos dos estadios, como ya lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Ambos estimulan un mayor consumo por lo mismo que mencionamos acá arriba, ¿sí? Tienen un mayor requerimiento. Bueno, algunos otros factores acá que se me vienen rapidito a la mente puede ser, por ejemplo, cuestiones ambientales, como hoy les mencionaba al principio cuando hablamos de teoría de regulación termostática, que les mencionó el doctor Yáñez, que la temperatura ambiente es un factor que afecta el consumo. Ambientes adversos también pueden influenciar en el consumo, como ser, por ejemplo, un hacinamiento, es decir, muchos animales por unidad de superficie, un manejo inadecuado, manejo efectuando gritos, golpeando a los animales, utilizando perros que muerden, que hacen desastre. Todos esos factores afectan en ese caso negativamente el consumo. Por ejemplo, y muy importante también, como les mencioné hoy, el comedero que vamos a utilizar, por más que nosotros decimos, bueno, yo le tiro la comida en el piso, el animal come igual, o le tiren una lata, lo que sea, pero no tiene el comedero también un comedero adecuado, que sea accesible para los animales, que no genere molestias o lesiones. Por ejemplo, si es un comedero de lata o de chapa que tiene bordes afilados, los animales seguramente más de una vez se apoyan sobre esos bordes, se lesionan, y eso genera, digamos, un reflejo condicionado negativo, ¿sí? Que hace que el consumo de alimentos sea menor. El animal va a tener cierto rechazo, digamos, a ese comedero. Entonces, todas esas son cuestiones que por ahí parecen no importantes, pero que juegan a la hora de la regulación del consumo de los alimentos. Seguramente me estoy olvidando de alguno, pero porque son muchos más los factores. Las patologías, los animales con patologías también tienen un consumo de alimento disminuido. Hay un factor que es muy obvio, pero que vale la pena recordar, la disponibilidad de agua es muy importante. Claro, Porque hay sí, una correlación entre consumo de materia seca y consumo de agua. Cuando eso se rompe, el sí, consumo se deprime. claro. Disponibilidad y calidad del agua. Bien. Ahora ya para ir
finalizando un poquito, o sea, finalizando, no sé por qué digo un poquito, finalizando el tema, vamos a ver algunos experimentos que se realizaron con respecto al consumo en monogástrico, consumo de alimentos, y qué aplicaciones prácticas pueden llegar a tener, ¿sí? Siempre se busca, digamos, que estos experimentos sirvan para alguna cuestión. Por ejemplo, algunas experiencias realizadas que consisten en dilución de la dieta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se les viene a la mente? Tiro ahí la pregunta para ustedes. Cuando hablamos de dilución de la dieta. A ver si escriben en el chat. ¿El Fernet está más o menos diluido? Hay quienes lo preparan menos diluido y otros más diluido. ¿Qué quiere decir? ¿No hay respuesta? Sí, perdón, no conseguí conectar mi micrófono. Dice el Perdón. agregado de, a ver, vamos a empezar más arriba, dice soluto, solvente, el agregado de algún líquido, más blanda, con homogénea, ese no sé qué quiso decir Noelia, con más humedad del alimento, aguacentar, mezcla o variedad. Bueno, la receta del Fernet también están pasando. Sí. Relación agua con materia seca. El alimento sólido se le agrega líquido para diluirlo. Sí. Concentración de los componentes. Esa me gustó más. Esa me gustó más, la de concentración, ¿sí? Cuando hablamos de dilución de la dieta, nos referimos a una disminución en la concentración de los nutrientes por agregado, ya sea de elementos inertes o que tengan muy baja densidad de un determinado nutriente. Y si yo estoy hablando de densidad, enseguida me viene a la cabeza el término densidad energética. Obviamente también se puede hablar porque acuérdense que densidad era sinónimo de concentración, ¿sí? Pero se trata de eso, de disminuir la concentración de la dieta, ¿sí? Con respecto a los nutrientes. Por ejemplo, si hablamos de energía, que tenga una menor densidad energética. A eso hace referencia el término dilución, ¿sí? Ahora enseguida le voy a mostrar una tablita con datos de un experimento, o sea, datos de un experimento de los tantos que se realizaron, donde lo que se hacía era, se trabajaba con valores de energía metabolizable y se iba disminuyendo la densidad energética de esa dieta y se observaba que los animales consumían una mayor cantidad de la misma, ¿sí? A medida que la dilución era mayor, es decir, que la concentración de energía era menor, los animales compensaban eso con un mayor consumo final de alimento, o sea, de la dieta, ¿sí? ¿Para qué? Para buscar, digamos, que la ingesta de energía, la ingesta global de energía, es decir, lo que se llama, y a lo que nos estamos refiriendo hoy, el consumo energético sea constante, ¿sí? A eso se refiere, o sea, eso se observó en los experimentos en referencia a la dilución de la dieta. Y vamos a ver también una aplicación práctica, un ejemplo de aplicación práctica donde es útil digamos, este efecto de dilución de la dieta. Después también otros experimentos que se realizaron y es lo que se refiere a alimentación a libre elección, donde lo que se realiza es poner a disposición de los animales los diferentes ingredientes de la dieta, ¿sí? Recuerden que dieta era una mezcla de alimentos
Entonces se colocaban los diferentes alimentos o ingredientes de la dieta sin mezclarlos, y que los animales, como si estuviesen en un buffet o en un tenedor libre, elijan a voluntad el alimento que ellos quieren, digamos, y en la proporción necesaria para lograr después balancear su consumo de nutrientes, ¿sí? O sea, se llegó a observar en condiciones experimentales y no sé si se sigue aplicando, eso desconozco, pero sí se aplicaba, sobre todo en producción aviar, disponer de los ingredientes por separado con no es la premisa, pero con buscando de que disminuir costos, por ejemplo, en la preparación del alimento. Era como darle los alimentos y que las aves se preparen su propio alimento, ¿sí? Pero para que ocurra esto es necesario que los animales conozcan bien los alimentos, o sea, requiere un periodo de adaptación, o sea, lleva un tiempito que por ahí con el tiempo que nosotros disponemos, el margen de tiempo que disponemos en las distintas producciones, sobre todo en la aviar, ustedes ya van a ver cuando cursen producción de aves, que la producción de aves para carne, por ejemplo, se realiza en muy pocos días. Entonces, estar perdiendo tiempo en eso no es muy productivo. Pero bueno, a nivel experimental se demuestra que eso es posible, que los animales puedan elegir diferentes alimentos para poder lograr un consumo de nutrientes balanceado de acuerdo a sus necesidades. Y también lo voy a mostrar en una tablita que tengo ahí puesta. Y también otro tipo de experimentos está relacionado con lo que es la selección y aceptabilidad de las dietas. La selección hace referencia a, o sea, siempre los animales van a contar con diferentes dietas, 2, 3, 4, 5, etcétera, y ellos lo que se hace es medir cuál eligen más, ¿sí? O sea, medimos la preferencia de los animales por determinada dieta, ¿sí? Eso es la medición de la selección. O sea, la selección es cuando un animal, teniendo diferentes opciones, opta por una determinada, ¿sí? Está seleccionando esa dieta. Y la aceptabilidad, que es algo parecido, pero no es lo mismo, es cuando los animales consumen o no un determinado alimento y con cuánta avidez van a consumir, o sea, cuánto aceptan ese alimento, ¿sí? O aceptan más o menos. Puede pasar en esa misma prueba, generalmente cuando se confrontan diferentes alimentos, se mide selección y aceptabilidad, porque por más que un determinado alimento no sea el más seleccionado, puede sí tener una buena aceptabilidad porque los animales lo consumen igual, ¿sí? Y dado el caso de que sea una única opción ese alimento que no era tan seleccionado y tiene una buena aceptabilidad, es, digamos, también un valor de referencia importante a la hora del consumo de ese alimento. Esa prueba, digamos, de medición de selección de aceptabilidad, les tiramos también como pregunta a ver cómo se les ocurre a ustedes que se puede medir. Yo ya les di ahí una pequeña idea, pero ¿cómo se puede llegar? Supongamos que tenemos 3 dietas diferentes. ¿Cómo harían ustedes para medir la selección y aceptabilidad de esas dietas? ¿Sí? Esa la vamos a dejar ahí picando. Y ahora después al final vamos a debatir un poquito a ver qué se les ocurre que se puede hacer para medir esas características. Acá les muestro una tabla de uno de los experimentos de dilución de la dieta, donde observamos en la primera fila la energía metabolizable, que en este caso no está como, no tiene valores de
de caloría o kilocaloría o megacaloría, sino que está como porcentaje. No es que la energía está expresada en porcentaje, sino que quiere decir que en la dieta número 1, ¿sí?, tiene la densidad energética, una densidad considerada normal, ¿sí?, para una determinada especie. En las diferentes dietas que se fueron preparando posteriormente, la 2, 3, 4 y 5, lo que se fue haciendo es disminuir la densidad energética con respecto, ¿sí?, o sea, porcentualmente con respecto a la densidad energética normal, por así decirlo, ¿sí?, la del alimento testigo o de referencia. La dieta 2 tiene un 88% de la densidad energética de la 1 y así sucesivamente, ¿sí? Se fue bajando hasta llegar prácticamente a casi la mitad de la densidad energética de la dieta original, ¿sí? Eso es lo que se fue haciendo. No sé si no entienden, digan. Y se observó en el comportamiento ingestivo de los alimentos por parte de los animales, ¿sí?, que a medida que iba disminuyendo la concentración energética, fíjense cómo los animales, también acá sería el consumo, digamos, de la dieta 1, y con respecto a eso, cuánto fue aumentando, ¿sí?, a medida que disminuía el consumo, disminuía la concentración energética. Es decir, que los animales buscaban compensar eso, compensar esa disminución en la concentración energética con un mayor consumo de alimento, ¿sí? Si bien no se lograba que la ingestión de energía se mantenga constante en referencia a la dieta 1, ¿sí?, igual disminuía, pero la disminución energética no era tan abrupta como la disminución de la densidad energética del alimento, ¿sí? Es decir, si bien había una disminución en el consumo de energía, no era tan manifiesta como en el caso de la disminución de la densidad energética. O sea que había cierta compensación por parte de los animales. Acá hay otro factor que hay que considerar también, que yo no les mencioné hoy cuando hablaba de cada experimento, es que hay que tener en cuenta el límite físico del sistema digestivo de los animales, ¿sí? Porque obviamente hay un límite, ¿sí?, de capacidad que la dilución de los alimentos no puede ser, digamos, tan manifiesta, tan intensa, porque va a superar, digamos, la capacidad ingestiva de los alimentos desde el punto de vista físico, ¿sí? No sé si se me entiende eso. Si no entienden, tiren ahí sus preguntitas. Pero, Horacio, sí. esto podríamos pensar que es una demostración de la teoría de largo plazo, donde el animal intenta mantener su equilibrio energético, su depósito de grasa, su reserva, digamos, y por eso aumenta el Claro, consumo al tener una menor densidad energética de la dieta. exacto. Que en el primer momento es casi como que no lo notara, digamos, la diferencia es muy poca y por eso aumenta poco el consumo. Y cuando Sí, aumenta más, ahí sí empieza a dispararse ese mecanismo de compensación. a dispararse el consumo. Claro, sí, pensándolo, relacionando con las teorías de regulación, estaría relacionado con el largo plazo. Si bien ahí en la bibliografía no menciona eso, digamos, así tácitamente, si nosotros pensamos, sí estaría relacionado con la teoría a largo plazo, porque obviamente también el animal y el sistema, digamos, el metabolismo y los mecanismos de regulación del animal tienen que adaptarse a esa nueva dieta, ¿sí? Tienen que conocer, digamos, tener un conocimiento de su composición, de su concentración de nutrientes, ¿sí?, para que el organismo comience a actuar, digamos, acorde a esa nueva dieta modificada, ¿sí? Si nosotros también lo miramos desde ese punto de vista aplicado, podríamos pensar que si nosotros necesitamos que un animal consuma menos energía, ¿sí? Vamos a tener que estar dispuestos a bajarlo a un cierto nivel, por decirlo de esa manera,
para que él no pueda compensarlo con más consumo. Porque el animal, Exacto. si tiene consumo ad libitum, va a intentar consumir más, ¿sí? Pero tenemos que saber eso para poder evitar, digamos, que termine consumiendo la misma cantidad de energía que nosotros estábamos queriendo limitar. Si no usamos una forma de restricción del consumo, de restricción de cantidad, tenemos que saber que hay una compensación en el volumen consumido, por lo tanto, la densidad tiene que bajar más allá de esa compensación. Claro. Claro. No sé si hice Sí, una mezcla justamente. muy grande o se entendió. No, se entiende, sí, se entiende. Justamente, esto que estuviste mencionando, Enrique, sería una de las aplicaciones prácticas de este tipo de fenómeno que ocurre, ¿sí? En el caso de que nosotros querramos restringir, ¿sí? El consumo de un determinado nutriente, como en este caso la energía, la estrategia que tenemos, digamos, el manejo estratégico es bajar la densidad energética de esa dieta, ¿sí? ¿Para qué? Para que el animal tenga, digamos, obviamente va a consumir el alimento al libitum, pero va a tener un freno desde el punto de vista físico, por así decirlo, ¿sí? O sea, ese alimento va a ser más voluminoso y va a actuar, digamos, la regulación desde el punto de vista físico, ¿sí? Se va a colmar el sistema digestivo del alimento, de la presencia física del alimento, y vamos a estar logrando un consumo global del nutriente inferior, ¿sí? Utilizando esta, sí, Oración. Hay que tener en cuenta que este aparentemente es un ave, ¿no es cierto? Sacado por sí, eh, que tiene una capacidad digestiva bastante limitada. claro, En general, eso puede haber una pequeña variación entre especies, especies que tienen más capacidad digestiva, en fin. Esto lo ven también en los alimentos balanceados para mascotas, por ejemplo, para gatos tienen alimentos con más fibra bruta para animales que viven en departamentos, por ejemplo, para que consuman globalmente menor cantidad de energía y no se hagan obesos. Eso se ve ya comercialmente, está disponible. Si ustedes tienen curiosidad, miren simplemente en el supermercado, en la veterinaria, donde sea, que hay ese tipo de alimentos con la energía diluida con mayor cantidad de fibra. claro. Está, bueno, y esto también se aplica en el manejo estratégico de la alimentación, por ejemplo, en cerdos, en cierta categoría de cerdos. Eh, Ustedes ya saben, ya deberían estar sabiendo que el cerdo dentro de los, o sea, ser un monogástrico, no tienen la capacidad de aprovechar, por ejemplo, los alimentos fibrosos, ¿sí? O sea, es muy poco el aprovechamiento que ellos le pueden dar al alimento fibroso. Pero hay una determinada categoría donde se indica un manejo estratégico incorporando fibra, o sea, alimentos fibrosos en la dieta de esa categoría para restringir el consumo energético sobre todo. A ver si se les ocurre qué categoría puede ser donde nosotros queremos aplicar esa restricción. Aparte considerando de que el cerdo, como mencionamos hoy, tiene esa tendencia, ¿no es cierto?, a consumir alimento, consumir, o sea, son grandes consumidores de alimento. ¿Qué categoría les parece que nosotros podemos aplicar un manejo donde querramos restringir el consumo de energía sobre todo?
¿No hay respuesta? Sí, acá te contestan que los animales deportivos, o sea, un cerdo deportivo no conozco, y pollos, que Ujú. son los más selectivos. Algunos dicen terneros, Sí, pero la producción de carne en el perro. Parece que no entendieron muy bien la pregunta. parece que no se entendió el planteo. O sea, primero estamos hablando de, o sea, los que mencionaron terneros, estamos hablando de monogástricos. Y estamos hablando de animales de producción, ¿sí? Es muy... O sea, obviamente tenemos que evitar un consumo en exceso, pero una restricción alimenticia no, es muy raramente nosotros vamos a aplicar. Y específicamente hablando de cerdos, una categoría en particular de cerdos donde se recomienda realizar una restricción alimenticia. Ahora le voy a mostrar la tabla para... También aplicando, o sea, se aplica este fundamento de lo que es la dilución de la dieta. Y que acá en esta tabla, fíjense, tenemos, son datos de cerdas en reproducción. En la primera columna tenemos los pesos vivos, está en kilogramos, y distintas categorías, o sea, categoría de gestación y lactación. En este caso, esta tercera columna hace referencia a una lactación con 10 a 11 lechones, y en la última columna con más de 12 lechones. Y esto, de vuelta, repito, si bien no hablamos, no dimos todavía requerimientos, sí necesitamos ver por lo menos acá los números, los valores de requerimiento. Fíjense la gran diferencia que hay con respecto al requerimiento energético de energía metabolizable por día, expresado a media caloría, que es el doble, ¿sí? Con respecto a la gestación, en la lactación, las cerdas requieren el doble, incluso más energía que en este estadio de gestación, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un cerdo que es un animal muy ávido por la comida. Una cerda en gestación debe estar comiendo aproximadamente 2 kilos, así haciendo números rápidos. Obviamente depende de la concentración de nutrientes, pero entre 2 kilos a 2 kilogramos de alimento por día, mientras que en este caso las cerdas en lactación deberían estar comiendo más de 5 kilogramos, 5,5, 5 kilogramos y medio, y ya nos estamos llegando al punto de un límite fisiológico de volumen de alimento consumido, ¿sí? En este caso ya cuando una cerda está en lactación entra en un balance energético negativo porque el consumo voluntario de alimento no llega a cubrir todas sus demandas energéticas, ¿sí? Pero en este caso, en la gestación, la cerda, si estuviese en un régimen de alimentación ad libitum, va a querer comer mucho alimento por demás de la cantidad que le cubre sus requerimientos energéticos. Entonces, ¿qué va a ocurrir con eso? Por un lado, se va a generar mucho tejido adiposo que por otro lado, repito de vuelta, va a ocupar espacio en la cavidad abdominal, ¿sí? Y también va a ocupar espacio, va a ocupar espacio físico en el tejido mamario, ¿sí? Va a haber competencia ahí de espacio con el tejido glandular propiamente dicho, ¿sí? Entonces le va a estar restando capacidad de producción láctea, y posteriormente cuando esta hembra ingrese a la lactancia, ¿sí? A la producción de leche, donde ahí sí va a necesitar una gran cantidad de energía, ¿sí? Su consumo de alimento se va a ver, digamos, interrumpido o sea, interferido, mejor dicho,
por lo que pasó acá en este periodo, si el animal consumió por encima de su requerimiento porque generó ese tejido adiposo que le va a estar ocupando espacio en la cavidad abdominal. Además, recuerden lo que hablamos hoy de la teoría de regulación a largo plazo. Ese tejido adiposo, con la producción de leptina, va a estar ejerciendo una disminución, un efecto negativo sobre el consumo de alimentos. Entonces, esta hembra donde acá debería consumir alimento totalmente al límite, o sea, va a estar al límite, pero donde debe consumir lo más que puede, se va a ver limitada por este consumo en exceso que hubo durante la gestación. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cuál sería las soluciones posibles? Una de ellas sería darle una alimentación restringida, ¿sí? Le damos esa cantidad que yo le dije hoy, 2 kilos, 2,5 kilos de alimento, que cubra los requerimientos de nutrientes. Se terminó el drama, pero por ahí esas cerdas van a estar con hambre, van a estar nerviosas, intranquilas. Entonces, otra opción sería diluir la dieta, ¿sí? Podemos colocar algún ingrediente que genere volumen, ¿sí? Mezclado en la dieta, le va a generar volumen, y eso va a producir, por un lado, un efecto de saciedad física, lo mismo que nosotros cuando comemos una ensalada, que no queremos comer tanto carbohidrato o carne, nos comemos una ensalada bien abundante, cosa de que nos produzca una saciedad física, que lamentablemente a la media hora esa lechuga parece que se digirió toda y nos morimos de hambre. Entonces colocamos también un alimento voluminoso, fibroso en la dieta para que ejerza ese efecto. Además también logramos, o sea, sabemos que el animal no aprovecha la fibra, pero lo que logramos también es que la fibra va a tener, además de la dilución de la dieta, un efecto beneficioso en el tránsito intestinal, etcétera. O sea, lo mismo que en nosotros. Esto se ve también, por ejemplo, cuando si la dieta está muy diluida, o a veces cuando se le da alimento al cerdo, no en esta situación de gestación, sino en cualquier categoría, cuando por ahí por ciertas cuestiones, tal vez por desconocimiento, incorporan fibra en la dieta de los cerdos, mucha fibra, por ejemplo, mucho pasto picado. Se observa después, no encontré, busqué fotos, pero no encontré, yo tenía, pero no. Cuando el cerdo ya está completamente satisfecho, o sea, lleno físicamente, lo que hace, por ejemplo, es mastica el pasto, lo mastica como un chicle y lo escupe. Entonces nosotros encontramos ya sea en el corral o donde esté el cerdo, en el piso encontramos como una bola de pasto masticado, y todo, es como el mango chupado, o sea, todo chupado, porque ¿qué es lo que hizo el cerdo? Masticó el pasto, trató de ingerir el jugo de ese pasto, por así decirlo, con los nutrientes que tiene, y lo que es la fibra la escupe, ¿sí? Ese fenómeno se observa cuando ya está colmada la capacidad física del sistema digestivo del animal, pero el mismo sigue teniendo, digamos, sigue teniendo hambre porque no cubre sus requerimientos. Eso es cuando se hace un mal manejo en la formulación de la dieta y se incorpora un exceso de fibra en la misma. Algo de fibra se puede poner, pero siempre con ciertas precauciones en cuanto a que esa dieta esté bien balanceada. Ahora vamos a ver enseguida el cálculo de una forma de incorporar, digamos, un elemento fibroso a la dieta para diluir la misma y que en esta categoría el animal pueda, digamos, tener una sensación de saciedad y a la vez cubrir adecuadamente sus requerimientos. Acá tenemos el ejemplo,
¿sí? Tenemos una cerda gestante consumiendo 4 kilogramos de una dieta, ¿sí? Que tiene, fíjense, 20% de grano de maíz, 10% de espelho de soja, con sus respectivos valores de energía, de densidad energética, y 70% de heno de alfalfa. Fíjense la gran proporción que pusimos de un alimento fibroso, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora dentro de un momento ya es calcular cuál es el consumo de energía metabolizable por parte de ese animal, ¿sí? Y también calcular la densidad energética de esa dieta. Y obviamente lo que venimos haciendo en insistencia es diferenciar densidad energética de consumo. Eso vamos a verlo enseguida. Una observación nomás para Sí. recordarle. Esa composición de, o esa cantidad de energía que aporta el grano maíz, hay que sacarlo de la tabla de alimentos destinados a cerdos. Sí. Ustedes saben, no vale el valor que va a tener para el rumiante. Claro, eso sí. Recuerden ustedes que cuando nosotros hacemos el cálculo o la estimación de la energía metabolizable, no es lo mismo para un mismo alimento la energía metabolizable que va a tener ese alimento si lo está utilizando un rumiante que un cerdo, ¿sí? Por eso es importante la aclaración que dio el doctor. Y con respecto, ya para ir finalizando, a lo que es la alimentación a libre elección, acá lo que les voy a mostrar son diferentes, o sea, este también es un experimento que se realizó, diferentes lotes o grupos de cerdos donde se les daba 2 dietas distintas, ¿sí? Ellos tenían a libre disposición, por eso es a libre elección, 2 dietas distintas, que vamos a llamarlas así genéricamente, proteína 1 y proteína 2, ¿sí? O PB1, PB2, como quieran, con distintas proporciones o concentraciones de proteína bruta. ¿Sí? Fíjense, o sea, esto está en gramos por kilogramo, pero si quisiéramos pasarlo a porcentaje, sería en el grupo 1, el alimento número 1 tiene 12,5% de proteína bruta y el 2 tiene 21,3%, ¿sí? Y así sucesivamente, 12,5, 26,7, 17,4, 21,3, 17,4 y 26,7, ¿sí? Después en la siguiente columna tenemos la cantidad de alimento, es decir, la ración del animal, la ración diaria. Fíjense que el consumo era prácticamente similar. Y en la siguiente columna tenemos en qué proporciones consumían los diferentes alimentos, ¿sí? Se observaba, ¿no es cierto?, qué proporción iba consumiendo de cada alimento. Y lo más interesante es el resultado global que les daba de consumo de proteína era prácticamente el mismo en todos los grupos, ¿sí? O sea que, en términos generales, con esa proporción que ellos estaban consumiendo, que sería lo mismo que yo agarrase estas dos dietas y las mezclo entre sí a esta proporción, y estaría teniendo un alimento con 20,8%, 20,4%, 20,2% y 20,5%. O sea, fíjense cómo ellos, tomando diferentes alimentos, van variando la proporción de consumo de cada uno, y logran como resultado final un consumo homogéneo de un determinado nutriente, en este caso de la proteína bruta. ¿Sí? Eso es, digamos, obviamente que requiere, ¿sí?, como les mencioné hoy, de que los animales tengan un periodo de adaptación o conocimiento de los alimentos para poder
graduar o regular este consumo, ¿no es cierto?, de acuerdo a las proporciones, este consumo homogéneo del nutriente en cuestión. Vamos a saltear. Para ir finalizando, las palabras clave, recuerdan lo que le dijo el doctor Balbuena, siempre le menciona que cada uno utiliza sus propias palabras clave porque son, digamos, una guía para estudio, para búsqueda, por eso está la lupa ahí para que se acuerden, ¿sí?, que no están de adorno las palabras clave, no están para indicarle que ya está por terminar la clase, ¿sí?, para que ustedes agarren y vayan a investigar, ¿sí?, para eso les sirven. Consumo, teoría de regulación, centro del apetito y de la saciedad, glucemia, receptores, los sentidos, ¿sí?, selección y aceptabilidad, ¿sí?, para eso está, no están de indicador que ya se termina la clase. ¿Dónde pueden encontrar información de estos temas? En cualquier libro de fisiología, como por ejemplo, en este caso el García Sacristán, en los libros de nutrición, como en el Church y Pond, en el McDonald's, tienen digamos, el material bibliográfico para poder leer y profundizar el tema, así que por ahí más las primeras cuestiones con respecto a las teorías, mecanismos de regulación, los van a encontrar con más detalle en los libros de fisiología, ¿sí? Y ya la aplicación más práctica hacia la alimentación, hacia los experimentos realizados, todo eso se los encuentra con más detalle en los libros de nutrición. Voy a salir un poquito. Ahí está. Y bueno, había quedado hoy pendiente el tema de selección y aceptabilidad, ¿sí? Yo les dije que la selección, en la prueba de selección nosotros medimos de varios alimentos qué alimentos los animales prefieren más, ¿sí? ¿Cuál van a ir a seleccionar primero, ¿sí? Ustedes se van a un buffet y ¿qué van a seleccionar primero? Las milanesas, las empanadas, las papas fritas, la ensalada, algo así sería la prueba de selección, ¿sí? Y aceptabilidad, porque de última llegué tarde, no había más papa frita y bueno, voy a comer la ensalada, acepto la ensalada, ¿sí? Lo mismo hacen los animales, van a aceptar un determinado alimento, ¿sí? ¿Cómo se les ocurre que podemos evaluar eso? Vimos cómo podemos evaluar la alimentación a libre elección, cómo podemos, o para qué nos sirve, por ejemplo, evaluar la dilución de las dietas. ¿Cómo se les ocurre que, a ver, me voy al final del... Ahí leo. Sí, ahí leo. Gracias, Enrique. Tuve que irme nomás al final porque me pareció todo de golpe. Sí. La selección y aceptabilidad podemos ver teniendo diferentes lotes de mismas categorías y kilos. Sí, eso es muy importante, Juan, de que los animales sean lo más homogéneos posibles y suministran los alimentos y después ir controlando visualmente los comederos y mediante cálculos llegar al mejor, de forma individual a cada animal también se podría hacer. Pero ¿cómo evaluamos? Porque ahí por ahí estaríamos evaluando el consumo de alimentos. Ojo, no es lo mismo consumo que selección, ¿sí? Por ahí el consumo de alimentos nos puede dar, sí, más la pauta de la aceptabilidad. Nos puede dar la pauta de la aceptabilidad. No quiere decir que la selección, ya leo, Nicolás, tu propuesta. No quiere decir que la selección no tenga que ver con la aceptabilidad. Al contrario, está íntimamente relacionada. Porque para que un animal
que no tenga que ver con el consumo, perdón. Porque para que un animal consuma un determinado alimento, primero tiene que seleccionarlo. Por eso se mide la selección, ¿sí? Para que el animal consuma el alimento, primero lo tiene que seleccionar, ¿sí? A mí me gusta más no quise decir, Juan, que no me gusta tu propuesta, pero la de Nicolás Antonio está por ahí un poquito más acorde. Dice, darle 2 alimentos al mismo tiempo, 2 o más, ¿eh? Y se pueden ver qué alimentos comen primero. ¿Y cómo vemos eso? Acuérdense que no es solo ofrecer, dice Luciana, ofrecer los alimentos al mismo tiempo, pero separados. ¿Cómo sería separados, Luciana? Separados los alimentos, separados los animales. Recuerden que, sí, en distintos recipientes, está bien, bien. Y seguiríamos midiendo consumo, Juan. Yo quiero ver la selección. Acuérdense que lo que yo quiero ver, o sea, estoy aplicando un experimento científico y tengo que medir de alguna forma, tengo que tener un resultado objetivo, ¿sí? No algo subjetivo que yo veo, veo aquel come más, aquel comieron más. ¿Qué parámetro tomé? ¿Qué parámetros tomo para medir la selección? Ajá. Poner con la frecuencia que eligen los alimentos, dice Fede Castillo. Ahí está más separando a los animales. Sí, pueden ser animales separados. Primero que todo, Víctor dice midiendo los kilogramos antes de que consuma. Sí, pero con eso voy a medir consumo, no selección. Primero que nada, los alimentos tienen que estar todos disponibles para, si yo por ejemplo quiero, Whiskas tiene una buena selección, exactamente, Cintia, habrán hecho esa prueba. Por ejemplo, si yo quiero evaluar 3 alimentos, ¿sí? Los 3 tienen que estar disponibles al mismo tiempo, ya sea para un animal, para 2, para 3, ¿sí? Los 3 tienen que estar disponibles y estar en diferentes comederos, ¿sí? Dice Daira, se pueden tomar un grupo de animales separados, ofrecerles distintos alimentos y evaluar los resultados, según lo que selecciona la mayoría. Pero ¿cómo evaluamos lo que selecciona la mayoría? Parece que no están interpretando la diferencia entre selección y aceptabilidad o consumo. La aceptabilidad está más íntimamente relacionada al consumo. Dice Fernando, además de lo que dijo Nicolás, es también alternando, quizás quiso decir, el alimento de recipientes entonces. Adriana, lo que desaparece más rápido es lo más consumido, no precisamente lo más seleccionado. Pero sí tiraron ideas bastante variadas. Ahí me salgo un poquito del chat, no lo voy a seguir viendo. Vuelvo al Power. Profe, Sí, Sabrina. puede ser que tenga que ver con lo que el animal requiera, digamos, la selectividad, con lo que él está necesitando. No precisamente, sí, obviamente que nosotros, igual pensemos desde el comienzo. Si yo voy a evaluar un alimento, ¿sí? ¿Cuál es mi finalidad de evaluar un alimento? Un alimento que le aporte lo que el animal necesita, ¿sí? Yo no voy a evaluar un alimento que no le va a servir al animal. O sea, entonces, como premisa, digamos, para empezar la evaluación, todos los alimentos evaluados tienen que aportarle los nutrientes necesarios para el animal, ¿sí? Eso si yo quiero valorar un alimento que me sea útil. Eso no quiere decir que, bueno, yo coloque algún alimento que no sea el adecuado para ver si ese animal lo va a consumir o no. Pero está buena la pregunta porque permite
digamos, considerar esa cuestión. Deberían ser alimentos útiles. ¿En qué momento yo voy a ver, un poquito, alternando alimento por recipiente y vemos las visitas? Pensando lo que sobra de alimento, pesando lo que sobra de alimento en cada comedero, así viendo cuál es el más consumido, Gabriela. Eso, vemos el consumo, análisis de alimento, el alimento que más elijan, viendo a qué alimentos se dirigen a comer primero. Ahí también en lo que dijo Alessia, repito, está más relacionado con la prueba de selección, ¿sí? Y ahí les muestro un poquito esa foto que yo salté hoy para aclarar cómo es, aclarar sobre esa evaluación. Bien. Capaz que voy a poner... No. Profe, Sí, puede ser que, o sea, pongamos los tres alimentos en diferentes bateas y que sí. cada 5 minutos estemos controlando cuál selecciona más el animal y cuál acepta, póngale más. Ajá. ¿Estuvieron buscando en internet? No, o sea, porque tipo de eso estaba intentando decir hoy, pero no, para escribir soy medio lento, entonces. ¿Quién está hablando? Juan Pablo de la Cruz. Juan. Bien. Exactamente es así, Juan. Exactamente. Fíjense acá. Ahí voy a poner en pantalla completa. Acá tenemos 3 imágenes. En este caso tengo diferentes lotes. No sé si se logra ver bien ahí. Acá tengo un lote que tiene 3 comederos. Y en cada comedero hay un cerdito. ¿Sí? Acá en esta otra imagen tengo otro lote con 3 comederos. ¿Sí? Es decir, que estoy evaluando 3 alimentos. Estoy usando 3 animales. Eso no quiere decir que yo no pueda estar usando 2 animales o 4 animales. Pero sí lo que acá es, digamos, fijo, que estoy evaluando 3 alimentos. Y como dijo Juan, lo que se hace es contar, en este caso, estas son pruebas que se hacen en la facultad, se evalúa o se mide en realidad cada 5 minutos, como dijo Juan, cuántos animales hay en cada comedero. Y fíjense que, por ejemplo, acá en esta foto de arriba, a la izquierda, fíjense que en cada comedero hay un animal. En esta otra foto, de acá al medio a la derecha, los 3 animales están en el comedero de la punta. ¿Sí? O sea que están teniendo diferentes comportamientos de selección. Esto se hace todos los días, ¿sí? Se va contando cada 5 minutos las visitas que recibe cada comedero, se va anotando todos los días. No se hace durante todo el día porque no tiene sentido. Los animales tienen, recuerden, periodos de comida y ayuno. Entonces lo que se realiza es que durante la primera hora, donde para eso los animales tuvieron que estar sin alimento previamente, es decir, estar con hambre, y durante la primera hora, que es donde se manifiesta la mayor actividad, digamos, de ingestión de alimento, ¿sí? O sea, la primera hora, digo, cuando se le suministra el alimento, y esa primera hora de la comida del cerdo es donde están más activos, ¿sí? Y durante la segunda hora, las mediciones se hacen cada 5 minutos, ¿sí? O sea, la medición dura 2 horas en total. Esa es una técnica, los tiempos pueden variar. Esa es la técnica que usamos nosotros. Y con eso después, al cabo de... lo ideal es, cuanto más días nosotros realizamos la prueba, es mejor porque tenemos más datos para trabajarlos, pero con que trabajemos con entre 7 a 14 días,
ya es suficiente, digamos, para tener, después esos datos se analizan estadísticamente, y tenemos una tendencia, digamos, de qué alimento es el más seleccionado, ¿sí? Porque se contabilizan todas las visitas que recibieron esos alimentos durante, supongan, los 14 días que duró el periodo de experimentación, ¿sí? Y ahí obviamente el alimento que más visitas recibió se considera que fue el más seleccionado por parte de los animales. Previo a esos 14 días de medición, primero tuvo que haber habido un periodo de acostumbramiento, de reconocimiento de la dieta por parte de los animales, ¿sí? Un periodo de adaptación que suele durar entre 5 a 7 días. En ese tiempo los animales ya conocen los alimentos, los reconocen. También otra cosa que mencionaban ahí en el chat era que cada día lo que se realiza es ir rotando del lugar los alimentos, es decir, por ejemplo, el alimento número 1 que el día de hoy estuvo acá, mañana va a estar en este otro comedero, pasado mañana en este. Y así se van rotando, ¿sí? Día tras día. ¿Para qué? Para evitar el acostumbramiento de los animales a un determinado lugar, porque eso también ellos aprenden, ¿sí? Ellos aprenden a detectar el alimento que ellos prefieren con una determinada localización o comedero. Entonces, eso se evita rotando los comederos, obligándolos a que ellos busquen el alimento que les gusta, ¿sí? O sea, que no vayan porque están acostumbrados nomás al lugar, ¿sí? Si al siguiente día yo roté los alimentos y todos los animales están acá de vuelta en este, quiere decir que están acostumbrados al lugar, ¿sí? No están manifestando una conducta selectiva, ¿sí? Y otra cosa, si los animales se memorizan la rotación, ahí sí que sonamos, ¿sí? Pero creo que eso no pasa todavía. Ahí Adriana pregunta si se evalúa con cámara, entiendo que no, que se va y se observa directamente, ¿no? Sí, se observa. Se observa, digamos, y se observa presencialmente. Es muy buena la pregunta de Adriana, ahora voy a comentar sobre eso. Pero justamente se compara esa observación con una foto, con una instantánea. ¿Por qué? Porque tenemos un cronómetro y cuando transcurrieron los primeros 5 minutos, en ese momento puntual, se anota. Tales animales estaban en tal comedero, o tantos animales en tal comedero, ¿sí? Si queremos tener un parámetro más exacto, podemos identificar a los animales, ¿sí? Para tener después por cada animal identificado quién selecciona determinado alimento, o si no, simplemente si nos interesa el número de animales que seleccionan un alimento, no hace falta identificarlos, ¿sí? Pero sí, está, digamos, o sea, está pensado la utilización de cámaras para, o sea, si fuesen cámaras de video, si nosotros registráramos en video lo que ocurre en toda la hora, y no solo contar la visita puntual, porque yo no sé si este animal que visitó el comedero estuvo 10 segundos, estuvo 30 segundos, estuvo 2 minutos, ¿sí? No sé cuánto tiempo, porque yo saqué una foto nomás. Eso no me da mucha información. Con un video, ¿sí? Que después observando el video y detectando el tiempo real que está cada animal, yo tendría, sí, Adriana, una información mucho más precisa, muchísimo más precisa. Lo que pasa que, bueno, implica uso de tener las cámaras y después al momento de procesar los datos es una complicación mucho más grande. Tampoco quiere decir que esta medición no sirve, ¿sí? Porque con la cantidad de días, además ustedes ven acá que hay distintos lotes, estas son repeticiones, ¿sí? Después el análisis estadístico nos da, sí, una tendencia de selección, o sea, que tampoco la información es desacertada. Otra cosa que quiero mostrarles es disculpa, que... Horacio, antes Sí, una Enrique. pregunta. Daira dice, ¿el tiempo del experimento incluye el periodo de adaptación o empieza después de ese periodo?
El tiempo de experimento empieza después de la adaptación, o sea, la adaptación no se cuenta, no se cuentan los datos para analizar de esa adaptación. Supongamos que duraron 7 días y el experimento va a durar 14. El total de la experimentación, digamos, general va a durar 21 días. 7 de adaptación, Daira, ¿sí? Y posteriormente se procede a la medición los 14 días restantes, ¿sí? Y esos datos se usan para el procesamiento. Yo si quiero puedo registrar los datos los primeros 7 días, pero después no los analizo, no los contabilizo, ¿sí? Otra cosita que les quería mostrar, que acá se manifiesta y es muy interesante, es, vieron que hoy les había mencionado con los factores que afectan el consumo, las preferencias de los animales por cierto alimento. Muchas veces se manifiestan preferencias particulares, ¿sí? Preferencias individuales de los animales por determinados tipos de alimentos. Acá en este caso son los mismos alimentos que se están evaluando acá, 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 ¿sí? Y fíjense que nosotros en este lote vemos un animal en cada comedero, o sea, en cada alimento, que sería este mismo que se repite acá. Y en este lote acá, que sería este, vemos los 3 animales en un alimento, ¿sí? O sea que acá también se puede estar dando un fenómeno de selección, digamos, individual por parte de los animales, ¿sí? Puede ocurrir también eso. ¿Cómo evaluamos acá? Hasta acá hablamos de selección. ¿Cómo evaluamos la aceptabilidad? Viendo esto acá, porque además los animales están comiendo los otros alimentos, ¿sí? No están solo en el de la punta, ¿sí? Fíjense que acá hay uno que está caminando, que seguramente está yendo a tomar agua porque acá está el bebedero, pero después van a los otros comederos, o cuando se termina el primer alimento que se comieron primero, van y siguen comiendo los otros alimentos, ¿sí? Y eso también nos da la pauta de que esos alimentos tienen buena aceptabilidad. A ver, ahí está. Bien. Pero sí, dice, ¿se da la posibilidad de elegir entre 2 o más? Dice de cuál selección. No entiendo lo que quisiste decir, Adriana, cuando decís se da la posibilidad de elegir entre 2 o más. Eso me parece que era antes, Horacio, para cuando vos estabas preguntando antes. Claro, sí. Pero sí, muy buena tu opinión de lo de las cámaras, Adriana. O sea, es no importa, ya está aclarado. Es una muy buena estrategia, herramienta para utilizar, ¿sí? Para medir esta prueba. Y no les dije que esta prueba justamente se llama prueba de, uno de los nombres que recibe es prueba de cafetería, ¿sí? Porque se asemeja, mira, cuando nosotros vamos a una cafetería y tenemos todas las distintas media luna, masita dulce, etcétera, para elegir, lo mismo acá, los cerdos tienen los distintos alimentos para elegir, ¿sí? Si no tienen más preguntas de esto, vamos a ver rapidito el cálculo de esta cuestión que les mostré hoy, que era de esa dieta que se formuló para esta cerda. Vamos a recordar un poquito. A ver. Un momentito. Mira. Acá está. Teníamos una cerda que era de... Una cerda gestante, no me aclara el peso, pero era de 200 kilogramos, ¿sí? Ahí le tengo que...
Una cerda gestante de 200 kilogramos consume 4 kilogramos de esa dieta. Vamos a recordar los requerimientos de esa cerda gestante. Tiene 7,58 megacalorías de energía metabolizable por día como requerimiento. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es, y ahí ustedes me van a ir ayudando, consume esa dieta y tenemos que calcular el consumo de energía metabolizable por parte de ese animal, ¿sí? Y calcular también la densidad energética de esa dieta. ¿Cómo harían? A ver. Si quieren, activan su micrófono. O alguien quiere compartir pantalla. Yo dejo de compartir. ¿Cómo harían? Tengo los datos de densidad energética, ¿sí? 3,2 megacalorías del maíz, 3,05 del espelio de soja y 1,33 del heno de alfalfa, ¿sí? Lo primero que quiero hacer es sacar el consumo de energía metabolizable. Si estoy hablando de consumo, ¿a qué me estoy refiriendo? Consumo de energía metabolizable. ¿A qué me refiero? Que justamente yo quiero diferenciar después densidad energética de consumo, ¿sí? Acuérdense que el consumo de un determinado nutriente va a estar en relación, obviamente, por un lado, a su densidad energética, ¿sí? Y a cuánto consume de ese alimento por día. Entonces yo tengo que saber, por ejemplo, ir viendo cuánto va a comer de cada alimento por día este animal. Cuánto grano de maíz va a comer, cuánto espelio de soja va a comer y cuánto heno de alfalfa va a comer por día. ¿Sí? Entonces ahí tengo que, como primer paso, calcular el consumo individual de cada alimento, ¿sí? Porque todos los alimentos tienen diferentes, en este caso, densidades energéticas. Yo no puedo calcular en conjunto. Entonces, ¿cómo sería el cálculo? A ver, ¿alguien quiere activar su micrófono? No tengan vergüenza. Ahí puso Sofía, megacaloría de energía metabolizable por día. Bien, Sofía, ¿sí? Es la cantidad de energía, no sé si pusiste después que yo dije, porque no vi, recién entro a ver el chat, pero sí, es la cantidad del determinado nutriente que los animales consumen por día, ¿sí? Eso es el consumo. Y la concentración, o en este caso densidad energética, que es unidad de concentración, es la proporción o concentración, repitiendo la palabra, del nutriente en una determinada unidad de peso, ¿sí? En este caso tomamos como referencia el kilogramo, ¿sí? O también si fuese otro nutriente, podemos expresarlo como porcentaje. Entonces vamos a calcular primero el consumo del primer alimento, de maíz. Dice que la dieta tiene 20% de grano de maíz. Entonces, si yo tuviera 100 kilogramos de dieta,
¿cuántos kilogramos de maíz tendría? Ahí hay un par que puso Sí, 4 por 20 dividido 100. ahí estoy viendo, sí. Ahí. Ah, perdón. Sí, sí. Claro, porque acá no me avivé, recién me avivo que puedo salir del Word. Entonces dice 0,8 kilos de maíz, 0,4 de Speller y 2,8 de heno. Ahí sería. ¿Sí? Ahí sería el desarrollo de lo que ustedes pusieron en el chat, ¿sí? 4 por 20 dividido 100. Me da 0,8 kilogramos de maíz. Después, para no estar repitiendo todo el cálculo, como ustedes ya lo pusieron, 0,4 kilogramos de expeller y 2,8 kilogramos de heno. ¿Sí? A ver si pusieron bien, bien. No repito el cálculo porque es el mismo procedimiento, ¿sí? Para no aburrirlos en el proceso. Bien, ahí tengo entonces las cantidades de alimento consumidas con esa dieta, ¿sí? Cantidades individuales. ¿Cuál sería el siguiente paso? A ver, ahí estoy viendo el chat. Gabriela dice 2,56 megacalorías de energía metabolizable. Pero mostrá cómo calculaste, Gabriela. ¿Cómo sería el cálculo? Solamente el resultado. Ahí dice Sofía, multiplicar por la densidad energética cada consumo. ¿Sí? Y si yo quiero desarrollarlo en el papel, ahí dice Gabriela, multipliqué la densidad energética por la cantidad de kilogramos de alimento. Bien, Gabriela. Bien. Si yo quiero desarrollarlo acá en una regla 3 simple, por ejemplo, para el maíz, dijimos que la densidad era 3,2, ahí está ahí arriba. 1 kilogramo, vamos a poner. Siempre cuando hagan los cálculos pongan las unidades. Yo sé que es fácil olvidarme, todos nos olvidamos, pero tratemos de poner 1 kilogramo de maíz va a tener 3,2 megacalorías de energía metabolizable. Tengo 0,8 kilogramos de maíz. Igual 2,56 megacalorías, energía metabolizable, ¿sí? Por día. ¿Sí? Acuérdense aclarar esto para diferenciar ¿cómo es? La densidad energética, ¿sí? Del consumo. ¿Sí? No es lo mismo. Lo mismo para los otros alimentos. 1 kilogramo de expeller va a tener 3,05, ¿sí? Lo tienen ahí arriba. 0,4. Ahí ya no le puse ninguna unidad. ¿Cuánto va a tener 0,4? 1,22. Gracias, Sofía. Y el último, a ver si ya... 3,72, dice Gabriela, que consume con el heno de alfalfa.
a poner directamente el resultado, 3,72 megacalorías de energía metabolizable por día. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer por último? Ay. Una dieta, y si quiero especifico acá 4 kilogramos día. A ver, me sumaron. ¿Cuánto sería el consumo total? $7,5, perfecto, Valeria. 7,5 megacalorías de energía metabolizable por día. Vamos a poner un color más lindo acá. Ahí está. 7,5 megacalorías de energía metabolizable por día sería el consumo de energía de esa cerda gestante, ¿sí? Que está con una gran voracidad porque le querían restringir su alimento, y le metimos ahí un poquito de fibra, le metimos una ensaladita, y no sé si habían anotado cuál era el requerimiento de una cerda de esa categoría con ese peso. Es de 7,58 megacalorías de energía metabolizable por día, ¿sí? O sea que estamos ahí, acorde. Obviamente, va la aclaración acá, únicamente estuvimos evaluando la energía metabolizable, ¿sí? No evaluamos si el aporte de proteínas es adecuado, eso todavía no queremos, digamos, comenzar a agregar otras cosas que vamos a ver más adelante con respecto a la formulación y evaluación de las dietas, pero más que nada la idea era que ustedes vean, acá igual todavía nos falta calcular la densidad energética, pero la idea era que ustedes vean cómo se logra, digamos, con eso. Fíjense que una cerda, yo le dije hoy que de esa categoría iba a estar comiendo aproximadamente, o sea, lo indicado es que coma 2 kilos a 2 kilos y medio, ¿sí? Va a tener un hambre voraz. Entonces yo le agregué ahí 1,5 kilos más de alimento, un alimento fibroso, agregué a su dieta. Estoy logrando mayor volumen para que ese animal tenga una mayor saciedad y no se exceda en el consumo de energía, ¿sí? Y eso sería entonces un efecto beneficioso de la dilución de la dieta. Ahora nos queda calcular cuál sería la densidad energética de esta dieta. ¿Cómo lo calculamos? A ver. La densidad es 1,87. ¿Cómo lo calculaste, Gabriela? Fíjense que, ¿qué les parece esa densidad energética? ¿Es baja? ¿Es alta? ¿Está bien? Bien. Dividimos el total de energía que hay en esos 4 kilos, ¿sí? Por los 4 kilos. Entonces en cada kilo tengo esa cantidad. 1,87. Ahí siendo un poquito hincha, Gabriela, habría faltado poner 1,87 megacalorías de energía metabolizable por kilogramo, ¿sí? El total de la energía metabolizable dividido el consumo de la dieta, ¿sí? Sí, o si no, para ser más específico, el total de la energía consumida, energía metabolizable consumida, dividido la dieta consumida, ¿sí? Para hablar de lo mismo, ¿sí? ¿Qué les parece esa densidad energética? Sin pensar en esta cerda, sino en términos generales, ¿les parece alta, baja, normal?
A ver, tiren. ¿Qué les parece 1,87 megacalorías de energía metabolizable? Ahí voy a poner acá 1,87 calorías de energía metabolizable por cada kilogramo de dieta. Sí, justamente estamos hablando de una dieta diluida, Sofía. O sea que, y es una densidad energética ya tirando a baja, ¿sí? Que se acuerdan que cuando hablábamos al principio de densidad energética, que teníamos que saber, digamos, relacionar y observar los valores y tener una idea a simple vista, a simple choque de vista, si ese valor es o no está dentro de los parámetros normales, ¿sí? Es un valor bajo, pero estamos hablando de una situación particular donde nosotros queremos bajar la densidad energética de la dieta mediante ese fenómeno de dilución, para lograr de que ese animal tenga un menor, o sea, un consumo adecuado, ¿sí?, de energía, que no se exceda frente a una situación donde quiere consumir, ¿sí? Y ahí ya estaría explicado un poquito acá lo que sería el objetivo de la inclusión de un alimento fibroso, ¿sí? Recuerden ustedes que los monogástricos tienen muy poca capacidad de aprovechamiento. En ese caso sí, Cintia, está bien, ¿sí? Porque cubre los requerimientos de ese animal, por lo menos los requerimientos energéticos los cubre. Perdón, Horacio. Sí, Enrique. Si mostrás de vuelta la tablita esa donde estaban las cerdas consumiendo distintas dietas, de distintos pesos, perdón, y tenían gestación y preñez, no, lactancia, perdón. Gestación y preñez es casi que lo mismo, ¿no? Claro. A veces. Entonces, fíjense que el número que aparece ahí, que lo que importa es ver el total de energía, que es lo que está mostrando Horacio, si conseguimos mostrar la tabla de Horacio. El número ese es el mismo que ustedes consiguieron ahora, 7 y algo. ¿Sí? Y lo que está importando es eso, 7 y pico megacal de energía por día, que es lo que está consumiendo el animal. Acá. 200 kilos, 7,58. O sea que está normal. Sí. La dieta tiene una baja densidad energética, pero atiende a la cantidad total de energía que necesita el animal y tiene un efecto que por ahí es importante en algunos animales que tienen esa ansiedad, si podríamos llamarlo, o no sé cuál sería el término más adecuado, por consumir, y que si nosotros le diéramos 2 kilos de maíz con 3 y pico de energía, quizás ya nos alcanza, o 2,5 kilos. Pero el animal va a sentir una falta de saciedad. Entonces una dieta más diluida cumple con el factor saciedad y no lo excede en la cantidad de energía, no lo excede en la deposición de grasa. Entonces estamos cumpliendo con 2 objetivos. Para complementar, si uno mirara o fabricara una dieta para lactancia, seguramente la densidad energética va a estar cerca de 3 megacalorías de energía metabolizable por kilo. Sí. Exacto. Sí, la cerda no va a estar comiendo mucho más. Quizá en vez de 4 kilos come 5, pero con 3 de densidad pasa a comer 15 megacal, no 7. Claro. Sí, no, incluso llega a 3,2 megacalorías la dieta para lactancia. Exacto. Sí. Fíjense cómo cambia la concentración energética. O sea, por eso también, es, como decía el doctor Yáñez, es relativo hablar o sea, lo que yo le decía hoy es en términos generales, ¿sí? Pero para situaciones particulares, esta dieta está bien, con esa densidad energética está bien, ¿sí? Que eso quede claro. Otra cosita, ya estamos finalizando, chicos. También lo que existe, y no les
no les dimos ahora, tanto en teoría como en la parte práctica, hay numerosas ecuaciones para realizar estimaciones del consumo, ¿sí? Hay muchas, si ustedes buscan en internet, están disponibles versiones de ediciones del NRC, obviamente están en inglés, pero es una información muy completa. No es de la más nueva porque ellos van liberando, digamos, sus publicaciones más viejas, y ahí hay numerosas fórmulas o ecuaciones para estimar o predecir el consumo de alimentos, ¿sí? Eso, digamos, queda a inquietud de cada uno, a quien le interese, digamos, ver esa parte. Para nosotros, para ahí no tiene sentido enseñarles una fórmula con números, con coeficientes, que simplemente son cuestiones matemáticas, o sea, ni siquiera eso, es reemplazar, donde hay una X, reemplazar un determinado valor que tenemos del animal, por ejemplo, el peso, y ya calculamos con los coeficientes que están, ¿sí? Pero es para que tengan conocimiento de que existen esas otras maneras o sea, esa manera de predecir o estimar el consumo de alimentos, ¿sí? Y hay mucha información sobre eso. Agrego algo. El monogástrico, no rumiantes, es muy común que esas ecuaciones que le nombra Horacio, hay para predecir el consumo de materia seca y para predecir directamente el consumo de energía. Es bastante usado esa expresión, es decir, cuánto de energía consume, ¿sí? Porque como hemos visto, el animal dentro de ciertos límites tiene una capacidad de regular su consumo de energía. Claro. Y ahí, como le decía el doctor Balbuena, nosotros estimamos cuánto sería el consumo de energía y después, en base a la densidad energética del alimento, podemos estimar cuánto va a ser el consumo de alimento. No sé si se entiende la idea, ¿sí? Y sí, Fede, trabajan con regresión lineal, ¿sí? Tienen ¿cómo es? Te dan los coeficientes de R cuadrado, ¿sí? O sea, incluso esas ecuaciones te muestran no solo la ecuación, sino también el R cuadrado, o sea, cuánto de esa predicción que estás haciendo está explicada por esa ecuación. Sí, no, Adriana, por eso no los enloquecemos con tantos números, ¿sí? Pero, y bueno, y en esas ecuaciones es donde se empieza a usar lo que yo les mencionaba hoy y que vamos a ver un poquito más adelante, la cuestión del peso metabólico, ¿sí? Que hace un mejor ajuste, ¿sí? A los requerimientos energéticos, ¿sí? Que el peso corporal del animal. Sí, también es interesante que tomen en cuenta que tanto en cerdos como en aves, quizás en aves más todavía, ahí ya está muy ajustado el tema de la genética y está manejado por pocas empresas, o sea, la genética se conoce muy bien y entonces se conoce bastante bien cuánto necesita cada animal en cada etapa, con cada peso, para cuántos lechones va a producir y demás. Sí. En aves es todavía más, te pasan cuántos gramos de proteína tiene que consumir por semana, está todo muy, muy ajustado, ¿no? En cerdo también se está avanzando hacia eso, También. básicamente porque la genética está manejada bastante concentrada y entonces se conoce mucho, se tiene mucha información. Entonces es importante ustedes también que sepan qué es lo que se está manejando en el mercado para ver cómo adecúan estos conocimientos y no aprenderse una ecuación, exclusivamente una ecuación que, si bien tiene toda la validez del mundo, pero ustedes no van a estar usando esa ecuación sola, o sea, no van a estar saliendo a decidir en una empresa que tiene, no sé, 100 cerdas en producción, voy a calcular yo mi propia ecuación y hacerla para la alimentación de esa.
de esos animales. Hoy por hoy, con la genética tan manejada, hay suficiente información como para respaldarse en eso y sí empezar a usar nuestro conocimiento y nuestro fundamento cuando queremos hacer algunas modificaciones, pero que no van a ser en las cuestiones más generales, más gruesas, ¿no? Claro. Sí, no, y agregando nomás hay complementando nomás lo que dijo el doctor Yáñez, de esa alimentación por cantidad, o sea, que las etapas por las que van pasando los cerdos, o sea, las distintas etapas en el ciclo productivo, ya no es que se rigen por día, sino por consumo de alimento. O sea, cuando el cerdo consumió una determinada cantidad de este alimento, ¿sí?, pasa a la siguiente etapa, y así sucesivamente, ¿sí? Sí. Eso sería, dicho de otra forma, lo que le dijo el doctor Yáñez. Sí, ¿Sí? sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, Any antes question? de cerrar, tengo un par Sí. de anuncios, ¿sí? Sí. Pero sí, escuchamos preguntas antes, solo para que no se vayan. Questions. Preguntas, diría. Preguntas. ¿Tú ves? ¿Eh? Preguntas. Preguntas, questions. Yo le quiero hacer no es consejo, sino una recomendación a Diana. No le tenga miedo a los números ni tampoco al inglés. El mundo se va a mover en esas dimensiones, así que no le Sí. tengan miedo. Si tenemos suerte, sí, en inglés, pero y si no, será en mandarín, en chino mandarín. Esperemos que no. Y ahí sí estamos más complicados. Sí. Bueno, con el anuncio ya les dijimos que el jueves a las 14 va a ser el quiz sobre la parte teórica de lo que ya hemos visto. Y lo que me faltó, que me olvidé hoy, es que mañana les vamos a entregar un práctico para entregar el jueves a las 13 como es nuestro horario de rutina. Va a ser un práctico exclusivamente de cálculos, prácticos, digamos. ¿Sí? No, vamos hasta la clase del jueves. O sea, la parte de consumo no va a entrar en esta evaluación del quiz. ¿Ya está? Eso no era el anuncio, ahora lo voy a repetir en el grupo general del WhatsApp, pero seguramente acá ya puede surgir alguna pregunta si hace falta y si no, bueno, es para que lo difundan entre ustedes también. Bueno, creo que estamos. Bueno, ahí No, parece que Sofía tiene una pregunta. somos varios, Sofía, pero preguntaron más, varios doctores, ¿cuál de ellos? O a todos, a quien se anime a contestar. Sí, se redondeó para abajo el quiz anterior. Se redondeó para arriba, sí. Sí, se redondeó para arriba, como corresponde. Depende Bueno, del decimal. claro, por supuesto. Si tienen 7.3, no van a ir para 8, van a ir para 7. Claro. Bueno, vamos a tratar de que de subirle esa nota del quiz entre hoy y mañana, le vamos a tratar de subir a todos. Ok, nos Bueno, estamos viendo entonces. Buen trabajo. listo. Hasta el jueves. Chao, hasta el jueves. Chau, chau. Chao.